Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pienso y no sé nada, en el que vamos a esclarecer un poco la cuestión de podríamos decir, de las clasificaciones de las ciencias. Estuvimos anteriormente charlando del surgimiento de la ciencia moderna, del concepto de epistemología y de las relaciones entre ciencia y lenguaje. Esto fue en el episodio anterior. Y así como venimos haciendo, les voy a recomendar que, si no pudieron escucharlos, salvo que hayan aterrizado en este episodio buscando ampliar el tema de forma particular, que puedan dedicarle unos ratitos a escucharlos, porque la idea de estos primeros episodios del podcast es precisamente contextualizar, definir las bases para poder después ir y venir entre ciertos temas, poder nombrar ciertos conceptos con cierta seguridad de que sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y por otro lado, para el armado de este episodio vamos a tomar dos textos que en verdad ya estuvimos usando, que son el de Esther Díaz, Entre la tecnociencia y el deseo, que trata este tema en el anexo, y por otro lado los capítulos 5 y 6 de Pensar la ciencia hoy, de Cristina Ambrosini y de Gastón Beraldi. El de Esther es un poco más generalista, ¿sí? No perdamos de vista que es un anexo, pero es a la vez más sintético en algunas cosas que nos vienen bien entenderlas así, al menos en esta que es una primera aproximación. Y el otro libro, el de Cristina y Gastón, sí hace una descripción bien pormenorizada del tema de la clasificación de la ciencia. Vamos a ver cómo nos ordenamos para que, tomando lo simple de uno y los detalles del otro, podamos hacer un recorrido coherente con lo que necesitamos. Y como ya es costumbre, voy a retomar un comentario que hicimos anteriormente en el episodio que fue sobre la definición de epistemología, donde hablábamos un poco de esto pero sin meternos de lleno en el tema. Y decíamos que la epistemología, al determinar qué es y qué no es un proceso científico, se vuelve un terreno en disputa porque cada área, cada rama de la ciencia, y como siempre me toca cuidarme para no usar palabras que todavía no definimos, cada área de la ciencia va a querer demostrar su propia validez para poder encarar nuevas investigaciones, para volverse sólida adentro de una institución, para adquirir una porción de presupuesto. Y como tal vez ya se imaginan, esta disputa de la que hablamos, por cómo pueden dividirse las ciencias, qué sí, qué no, dónde poner los límites entre un área y otra, es de larga data. Y además, al igual que sucedió con la concepción general de la ciencia, se va a teñir de los matices propios que cada época histórica tenga para ofrecer y de los criterios que se fueran formando. Y si bien el punto fuerte de este tema, o bueno, lo que nos interesa más a nosotros en este contexto, lo vamos a encontrar trascendiendo la modernidad, es decir, apoyándonos en lo que la modernidad deja en este campo al inaugurarse la epistemología como disciplina de estudio en sí misma, estaría bueno que podamos picotear por algunos ejemplos de la ciencia premoderna y moderna, digamos, para ponerle nombres y caras a algunas de las clasificaciones. Si fuéramos al esplendor de la Grecia clásica, por ejemplo, esa que también ya revisitamos varias veces, tendríamos que entender este problema en relación a los sistemas filosóficos. Por ejemplo, Aristóteles dividía las ciencias según su función, o su objetivo, podríamos decir. Las dividía en ciencias poéticas, prácticas y especulativas o teóricas. Las ciencias poéticas tenían como finalidad la creación literaria, como la poesía o la retórica, y esto es muy interesante porque hoy en día, y hablando de disputas, hay toda una cuestión con lo que sucede con las artes dentro de la academia. Es decir, si se supone que al menos una de las funciones de las universidades es la de propiciar el ambiente y las condiciones para la generación de conocimiento nuevo, y si en un punto dado de nuestra historia reciente las artes entraron en las universidades, uno puede estudiar música, artes audiovisuales, literatura, danza, teatro. Hay todo un problema con la exigencia y las pretensiones de los resultados de las investigaciones artísticas, al punto de que hay una gran cantidad de gente que está en contra de ciertas metodologías de trabajo.
Como siempre digo, vamos a ampliar este tema más adelante, vamos a dedicarle un episodio exclusivo cuando charlemos de investigación-creación, pero no quería dejar de resaltar esto de la mirada aristotélica, porque luego con el positivismo y otras corrientes así duras, más tajantes, por un tiempo se va a plantear que el lugar de las artes no es, bajo ningún punto de vista, el ámbito de la generación de conocimiento, y bueno, son cosas de las que hoy en día seguimos sintiendo el coletazo. Volviendo, porque me fui, en segundo lugar teníamos a las ciencias prácticas, que se ocupaban de normativizar las actividades, bueno, las conductas de la sociedad, y nos encontramos dentro de esta división a disciplinas como la ética, la política, la economía. Y por último, las ciencias especulativas, también llamadas ciencias teóricas, que incluían a la matemática, la metafísica, la física, bueno, la filosofía también, que se la entendía como una ciencia. Y lo interesante es que todos los planteos abrazados en estas ciencias especulativas cuentan con las posibilidades de ser reducidos a proposiciones más generales. No podemos desentendernos de que en esta mirada está súper presente el concepto de episteme que hemos definido también hace unos episodios. Todo concebido como un gran sistema teórico deductivo en el que la ciencia y la filosofía vienen a cubrir todos los saberes existentes, sean del área temática que fueran. Tenemos que hacernos la idea de que el filósofo era al mismo tiempo quien se ponía a pensar sobre física, sobre matemática, era el que miraba los planetas, el que proponía leyes y demás. O sea, era la autoridad para producir y a la vez ordenar ese conocimiento. Después de Aristóteles podríamos diferenciar a Epicuro, que aunque tiene cosas en común, como el hecho de plantear que aprendemos mediante nuestros sentidos, es sustancialmente distinto porque desde su posición filosófica, mientras Aristóteles es idealista, Epicuro es materialista. Y bueno, de su planteo además se va a desprender que el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no se lo usa para buscar la felicidad, que es una alta postura frente a la vida de parte de Epicuro. Y bueno, él propone una división en tres, con la física, la canónica y la ética. La física se vendría a ocupar de la astronomía, de la meteorología y, atenti, de los átomos, porque si no sabían, Epicuro es el primero en decir que toda materia está formada por unas partículas diminutas e indivisibles, que bueno, las llama átomos. Átomo viene de átomo, sin tomo, es decir, que no tiene división, y esto obviamente lo va a retomar la ciencia moderna con lujo de detalles, ¿no? No va a tener Epicuro con sus posibilidades técnicas para observar las mismas conclusiones que hoy en día, pero es destacable que el nombre y la concepción de todo esto surge de sus ideas. Pero para no irnos del tema, además de la física, la segunda categoría que hace es la canónica, donde contempla a la lógica y a la psicología, y por último a la ética, que sería un poco análoga a las ciencias prácticas aristotélicas que se ocupaban de los comportamientos de la sociedad. Epicuro va a dedicar la ética especialmente al estudio de la política y la moral. Si avanzamos un poco más hacia acá en la historia, lo podríamos ubicar a San Agustín como el siguiente hito de este recorrido, que toma una definición que originalmente había sido planteada por Pitágoras, que establecía dos categorías que se llamaban trivium y quadrivium, que agrupaban 3 y 4 subcategorías cada una y por eso tenían esos nombres. El trivium era la rama del lenguaje, que estaba compuesta por la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium, por el contrario, digamos, en vez de con el lenguaje, tenía que ver con la matemática, y estaba compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Después, si damos un saltito más todavía, tendríamos que frenarnos en Santo Tomás, que vuelve a retomar la clasificación aristotélica, pero con unas modificaciones que permitían incluir ya al concepto de Dios cristiano, que si bien por una cuestión de orden debería entrar dentro de las especulativas, Santo Tomás va a decir que es lo único alrededor de lo cual no se especula, es decir, no se lo pone en duda bajo ninguna circunstancia. Después, con la llegada de la modernidad, como vimos también anteriormente, sucede que los avances tecnológicos empiezan a entrar en una especie de vorágine, de bola de nieve, que si nos descuidamos sigue rodando hoy. Y la cosa es que
esta ola exponencial de avances en muchas disciplinas distintas y a la vez generó un aumento tal en la cantidad de saberes que también provocó de alguna manera, forzó, podríamos decir, la existencia de algunos criterios para poder organizar y sistematizar a la ciencia. Y sucede que acá, en esta época, todavía nos vamos a encontrar con posturas que siguen muy apoyadas en la filosofía. En una filosofía moderna, obvio, pero filosofía al fin. Y así como picoteamos por Grecia y un poquito más para acá, podríamos destacar acá también 2 o 3 posturas. En primer lugar, a Francis Bacon, que hace una interesante división en 3, que va a estar fundada en una teoría propia sobre las facultades del intelecto, y que, ojo, sigue considerando de alguna manera el arte, y perdónenme que destaque cada vez que alguien considera el arte como parte de la cosa, pero es que de verdad es algo que me supera. Bacon divide en ciencias de la memoria, donde básicamente mete a toda la historia, ciencias de la imaginación, que es donde entra el estudio de la poesía y de las cosas no reales, va a decir, y es donde les comentaba que encontramos de alguna manera el arte, y por último en ciencias de la razón, que es donde se apoyan la filosofía y la matemática. Después, la postura de Kant, que obviamente es súper relevante y además marca con su propuesta la forma de entender a la ciencia según las características de sus enunciados, con la postulación de sus juicios, que son los juicios analíticos, donde por ahí ya a esta altura se imaginan, tenemos a la lógica y a la matemática una vez más, los juicios sintéticos y los sintéticos a priori. Y acá hay que tener presente que Kant califica de a priori a aquellos juicios en los que la justificación es independiente de la experiencia y que en contraposición va a haber un a posteriori para aquellos casos donde la justificación sí depende de la experiencia, digamos, se desprende de esa experiencia en sí misma. Y después podríamos nombrar, en este recorrido, podríamos detenernos en Comte, que es el padre del positivismo y que obviamente la clasificación que propone encaja con la definición del positivismo, que recordemos propone un método científico que se caracteriza por limitarse a establecer relaciones entre los fenómenos que son observables. Y como todas las clasificaciones de la época tenían, al menos en alguna de sus ramas, algún fundamento teológico o metafísico, él va a proponer barrer con esto y clasificar las ciencias según su complejidad. Y entonces, para Comte, la ciencia más simple es la matemática, que estudia la realidad de la manera más sencilla y general, y según distintos fundamentos va ordenando a continuación a la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. Que, ojo, era una sociología positivista, sin nada que ver a las concepciones actuales, por supuesto. Y antes decíamos, ¿no?, que mientras estas clasificaciones como las de Bacon, Kant o el mismo Comte estaban propuestas desde posturas que seguían muy apegadas a la filosofía moderna, mientras más nos acercamos a la actualidad vamos a encontrarnos con posiciones más de, digamos, rigor epistemológico en sí mismo. Enfoques que tienen por detrás una intención de prevalencia, una intención de querer convencer a la comunidad y de instalar ese criterio y que después, eso se refleje en poder ocupar ciertos espacios. Porque no nos olvidemos que cuando un criterio epistemológico sobrevive, o como decíamos recién, se instala, ordena de alguna u otra manera qué se va a investigar y qué se va a enseñar. Y acá nos vamos a encontrar con personajes como Hempel, Popper, Carnap, Dilthey, Kuhn, Lakatos, y aunque algunos por ahí ya resuenan de episodios anteriores, también va a meritar profundizar más adelante en la propuesta epistemológica de cada uno de ellos. Y algo que va a suceder es que vamos a ver claramente esto que decíamos del territorio en disputa, porque por un lado tenemos a un Popper que va a decir primero que la ciencia tiene que ser neutral y después que si una disciplina no puede circunscribir sus hipótesis al criterio de falsabilidad, no puede ser considerada científica. Durísimo esto. Y como veníamos diciendo, ¿no? Imaginemos a las disciplinas más humanísticas dónde quedan con este planteo hecho.
Después, en un plano totalmente opuesto, tenemos a un Dilthey que por el contrario abre el juego, ¿sí? Y divide entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas o del espíritu para abrazar ahí sí a la historia, al derecho. Pero más que nada me interesa llegar a la clasificación de Rudolf Carnap, que va a ser la que más se extienda hasta incluso nuestros tiempos, ordenando las ciencias en formales por un lado, y adivinaron, tenemos a la lógica de la matemática acá, y a las fácticas por el otro, que a su vez se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Estas categorías ya sí nos suenan mucho más a cosas que conocemos, y es que precisamente con algunos ajustecitos incluso en distintas fuentes la encontramos como la clasificación canónica de las ciencias. Y bueno, como decíamos, las ciencias formales comprenden a la matemática y la lógica, que van a tener como objeto de estudio a entes ideales que no existen en la realidad, en nuestro espacio-tiempo, y que, si la pensamos desde sus enunciados, van a ser netamente analíticos, y además, haciendo relación a algo que vimos el episodio pasado, van a estudiar las relaciones entre signos que no tienen ningún tipo de posibilidad de existencia real. Porque de los objetos de estudio que sí tengan existencia real, se van a ocupar precisamente las ciencias fácticas, y fruto de la división interior que mencionábamos recién, va a haber objetos de estudio relativos a la naturaleza, en las ciencias naturales, y a lo humano, en las ciencias sociales. Acá sí, en las ciencias fácticas, sean naturales o sociales, los enunciados van a ser sintéticos, es decir, va a haber un proceso que va a buscar más allá de su forma y que va a brindarnos cierta información extra. Y fíjense hasta qué punto, cuando decimos que la lucha epistemológica es por ocupar los espacios, que en relación a lo que esta definición canónica ganó, por ejemplo, hoy por hoy tenemos maestrías en ciencias sociales, orientaciones de escuela secundaria que se dividen en ciencias naturales o sociales, y por el contrario nos cuesta imaginarnos un bachillerato, una escuela secundaria que tuviera como orientación ciencias del espíritu, ¿no? O no sé, una orientación en Quadrivium. Yo sé que es un poco forzado el ejemplo, pero es para que podamos terminar de entender cómo, cuando hablamos de poder, del dominio de una corriente, eso después lo podemos llegar a ver reflejado hasta incluso en cosas de este estilo, ¿sí? Que son como bien cotidianas. Como conclusión a toda esta vuelta histórica y de diferentes posiciones que fuimos haciendo, podemos decir, antes que nada, que aunque hagamos hincapié en este último, los sistemas de clasificación para las ciencias son muchos, según distintos criterios, y así como hay tantos, mañana podría aparecer alguno nuevo y no necesariamente esto va a implicar que es superador, pero sí tal vez que haga hincapié en algún otro criterio en el que todavía no se haya reparado. Por eso es que decimos que sea como sea que se clasifiquen las ciencias, y al margen de si estamos o no de acuerdo con los criterios que toma determinado sistema, no tenemos que perder de vista que no son más que otra manera de ordenar lo que se enseña y lo que se investiga. Y en ese sentido, siempre van a ser aproximativos, relativos a un determinado punto de vista y por sobre todo provisorios, ¿sí? Por esta cuestión de que puede venir algo atrás que lo supere o lo amplíe. Y después sí, la clasificación más extendida, como decíamos antes, es la que se fija en el objeto de estudio y que nos da la división entre formales, naturales y sociales, que a su vez, si las comparamos desde un punto de vista lingüístico, vamos a encontrar que el abordaje es sintáctico en las formales, semántico en las naturales y pragmático en las sociales, con lo cual ya empiezan a haber algunos cruces que podemos hacer y que nos permiten superar el sistema desde su definición per se. Si pensamos en una clasificación según sus métodos, también nos quedarían las ciencias formales del lado del deductivismo y las fácticas, es decir, las naturales y las sociales, con los métodos empíricos. Tampoco podemos perder de vista que estas lógicas de clasificación y división apuntan todas a una supervivencia disciplinar de cada ciencia, que en sí misma también es una postura arraigada dentro de la institucionalización de la ciencia. Hace años, al menos desde mediados de los 90, que es la época de la que conozco algunas reflexiones al respecto, que se vienen elaborando otras formas de hacer ciencia, que apuntan a lo transdisciplinar y que vienen a abrir otro tipo de juegos.
Pero, como menciona Esther Díaz, es difícil lograr esa porosidad que tiene que haber entre los muros de las diferentes disciplinas para que esto funcione. Y bueno, en consecuencia, por esta cuestión de instinto, podríamos decir, a estos cruces se los ha frenado sistemáticamente para que no ganen terreno y con ese terreno ganado, que no ganen poder. Ya vamos a llegar también a charlar sobre inter, multi y transdisciplina en algún otro episodio donde intentemos desentrañar esto un poco más de cerca. Y bueno, si llegaron hasta acá, les agradezco como siempre por la paciencia y por el interés. Si están en Spotify pueden darle follow, y si están escuchándolo en YouTube lo mismo, pueden suscribirse y darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando salga el nuevo episodio. Y si no, también por Twitter actualizo siempre y aviso, ahí me encuentran como @alebrianza. También pueden enviar sus comentarios, mensajitos, dudas, críticas, tanto comentando en YouTube como por cualquier mensaje directo. Soy Alebrianza, gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.